tanto se unían con el resto. Bien. Entonces habíamos quedado aquí. Veíamos que en la base del corazón es donde entran y salen vasos sanguíneos, y a esos vasos sanguíneos que entran y salen al corazón se les llaman los grandes vasos. Cuando van entrando la sangre al corazón, ¿cierto? Ahí me refiero que entran al corazón, y otros que salen, ¿sí? Cuando entran, o está entrando su sangre, la que va por dentro, entrando al corazón, esas son venas, llevan la sangre hacia el corazón, ¿sí? En cambio, las arterias son las que, la sangre que va por dentro va saliendo del corazón. ¿Sí? Va saliendo del corazón, en las arterias. ¿Cuáles son todos estos grandes vasos? Habíamos mencionado ya las dos arterias que están acá, la aorta y el tronco pulmonar. Y por otra parte tenemos las venas cavas. Sería la vena cava craneal, ¿ya? Y vena cava caudal. Así se llaman. Después hay alumnos que colocan vena cava superior, vena cava inferior. Eso de los humanos, ahí está bien superior, inferior. Aquí es vena cava craneal y vena cava caudal, no superior e inferior, ¿ya? Porque lo buscan en internet y ahí sale más de humano y lo copian así como lo encuentran, ¿ya? Entonces, así es como corresponde. Esos son los cuatro más grandes. Hay otros que son más pequeñitos, otros vasos. Se pueden considerar igual dentro de los grandes vasos porque están en contacto con el corazón, con la base, que son las venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿ya? Y esas son 5 o 6 que entran al corazón por el lado derecho, son las que veíamos más acá atrás. Acá. Esas. Esas son las venas pulmonares. Esa, esa. ¿Ya? Entonces son venas pulmonares. Aquí vemos los grandes vasos, pero están, no están pintados, entonces se ven no tan bien, no tan fácil de entender. ¿Sí? Pero ese sería ahí, por ejemplo, la aorta. Esto es tronco pulmonar. Ahí. ¿Sí? Aorta, tronco pulmonar, está dividido en dos. Ahí. Esta sería la cava craneal y esta es la cava caudal. ¿Sí? Cava caudal, perdón, craneal, cava craneal. Cava caudal. Este que tiene dos arribita, ahí, esa es la aorta. Aorta. Y el tronco pulmonar es este que va así, ahí y acá. Se divide en dos porque va cada una de sus partes a un pulmón, al pulmón izquierdo y al derecho. Ese es el tronco pulmonar. Tronco
pulmonar, ¿sí? Se divide en dos arterias pulmonares. El tronco pulmonar. Profe, en el perro igual se produce esa excepción de la vena pulmonar y la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada, igual que en el humano, que se produce Sí, esa variedad. sí. Ya. En cuanto a anatomía, las arterias van a ser las que están saliendo desde el corazón, ¿cierto? Y las venas son las que llevan sangre al corazón. Pero también en fisiología van a hablar de arteria y vena, y ahí las consideran según la función. Entonces, las arterias son las que llevan sangre limpia, dicen, y las venas son las que traen sangre sucia o ya desoxigenada, ¿cierto? Claro. Y lo que pasa con eso que usted menciona, lo vamos a ver, por aquí tengo un esquema. Vamos a saltar nuestra parte, ¿ya? Vamos a ir mencionar esto, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. Entonces, la sangre se divide en dos circulaciones distintas. Hay una circulación de sangre que parte en el ventrículo izquierdo y otra en el ventrículo derecho. Aquí se ve como la sangre, el primer paso en las venas, acá, ¿sí? Pero ese no es donde parte, sino que ahí es donde le llega la sangre al ventrículo derecho. ¿Sí? Este es el ventrículo derecho. Le llega sangre venosa. Aquí va a partir una circulación y en el ventrículo izquierdo la otra. ¿Ya? El ventrículo derecho entonces va a mandar sangre que ya se ocupó, sangre sin oxígeno, sin nutrientes, digamos, la va a mandar por el tronco pulmonar. ¿Se fijan? Este que se divide aquí en dos. Esa sangre que va por esta arteria, que se llama tronco pulmonar, va sin oxígeno, como decía ahí su compañero. Va sin oxígeno porque va dirigiéndose a los pulmones, a oxigenarse. Ahí si se fijan, ahí está la tráquea, el pulmón, y hay un intercambio gaseoso acá de la sangre. Aquí va a ir por el tronco pulmonar y se hace el intercambio gaseoso, se oxigena esa sangre y va a volver con oxígeno ya por las venas pulmonares, que traen sangre oxigenada. O sea que las únicas arterias y venas que tienen como la función cambiada, intercambiada, digamos, como debería ser, porque normalmente las que son arterias, aquí arterias, debería tener una sangre con oxígeno, ¿cierto? Y las venas sin oxígeno. La única que son distintas son las que van al pulmón, porque justamente van a oxigenarse. Entonces ahí la coloración es distinta, ¿ya? A eso es lo que se refiere ahí su compañero. Eso es igual en todos los animales que tengan pulmón. Entonces la sangre va a ir por esta arteria, pero es sangre sin oxígeno. Va hacia los pulmones. Se oxigena y vuelve por las venas, pero estas venas traen sangre con oxígeno acá al atrio izquierdo. ¿Eh? Entonces, a este tipo de circulación que va al pulmón, se le llama circulación menor. ¿Ya? La circulación menor parte aquí, primero en el ventrículo derecho. Después pasa por la
tronco pulmonar, tronco pulmonar. Después va a llegar ahí al pulmón a oxigenarse. Igual ahí me salté un paso porque no llega como tal, sino que se divide en dos arterias pulmonares, ¿ya? Pero la de tronco pulmonar se divide en arterias pulmonares. Llega a los pulmones, uno al pulmón izquierdo, otro al pulmón derecho, ¿no? Pero se entiende ahí que va al pulmón. Y después del pulmón vuelve por las venas pulmonares. ¿Ya? Ya oxigenada. Aquí. Llega al atrio izquierdo. ¿Ya? Entonces, parte en un ventrículo y termina en el atrio del lado opuesto. Parte en el ventrículo derecho y va a terminar en el atrio izquierdo. Yendo al pulmón y, ahí, y vuelve. ¿Sí? Esa es la circulación menor. Y tiene la sangre, como dijimos, intercambiada entre arteria y vena, porque como va justamente a oxigenarse al pulmón, la sangre que va por la arteria acá va sin oxígeno, se oxigena y vuelve por venas que van con oxígeno. En el resto del cuerpo, en lo que vamos a ver ahora, que es circulación mayor, la sangre va a ser al revés. Las arterias van a llevar sangre con oxígeno y las venas van a traer sangre sin oxígeno. ¿Sí? Entonces esta es la circulación menor del ventrículo derecho, ¿sí? Por el tronco pulmonar, ahí se divide en dos arterias pulmonares, una izquierda, una derecha, para cada pulmón. Dentro del pulmón se oxigena y vuelve por las venas pulmonares, ¿sí? Ya con oxígeno. Y llegan estas venas pulmonares al atrio izquierdo. Y eso es la circulación menor. Ahí está. Aquí, ya oxigenada, ¿cierto? En el atrio izquierdo va a pasar por la valva atrioventricular izquierda y va a ingresar al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Va a pasar al ventrículo izquierdo. Ese es el lugar donde parte la circulación mayor. Vamos a borrar esta ahora. Entonces, y va a partir la circulación mayor. Entonces, vamos viendo ahí con los colores. Ahí tenemos el ventrículo derecho, circulación menor, ya lo vimos, va la sangre por el tronco pulmonar al pulmón, se oxigena, vuelve por las venas pulmonares al atrio izquierdo, atrio izquierdo, pasa aquí la valva atrioventricular izquierda y llega entonces al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo manda la sangre por la aorta a todo el cuerpo. Por aquí, por ejemplo, va hacia los miembros torácicos, al cuello, a la cabeza. Y por esta parte que va para acá, va hacia el abdomen, pelvis, miembros pélvicos. ¿Sí? Toda esa sangre llega a todo el cuerpo, entonces, a la cabeza, cuello, miembros torácicos, miembros pélvicos, abdomen. Y va a ir pasando por arterias cada vez más pequeñas. Así. Después otra más pequeñita, hasta el final llegar a los capilares, dentro de cada una de las partes que llegue, al abdomen, a los miembros pélvicos. En todas esas partes pasa lo mismo. Va a llegar a arterias más pequeñitas y llega a los capilares, que son como intermedios, digamos, que son la comunicación, aquí como lo morado que sale ahí, entre arteria y vena. Y empieza a devolverse después de los capilares por venas, cada vez más grandes esta vez. Cada vez más grande, vena, 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 hasta que llega por las venas cavas. Cava caudal, cava craneal, y comienza de nuevo el ciclo porque esas venas llegan aquí al ventrículo derecho, o sea, al atrio derecho primero, y
pasa la sangre al ventrículo derecho, donde va a comenzar de nuevo la circulación menor. Cada una le entrega la sangre a la otra circulación. Entonces la circulación mayor parte en el ventrículo izquierdo, va por la aorta a todo el cuerpo, vuelve por las venas cavas y llega al atrio derecho. ¿Sí? Hasta ahí. Esa sería la circulación mayor. Vamos a hacerlo con pasos como en la vez anterior. Partiría igual que en la otra, en un ventrículo, ¿cierto? La otra parte en el ventrículo derecho, esta parte en el ventrículo izquierdo. Después, aorta. ¿Ves? Ahí pasa al cuerpo completo. ¿Ya? Se devuelve por las venas cavas. Principalmente las que van a llegar al corazón, pero se devuelve por todas las venas y después a las venas cavas. Y las venas cavas llegan al atrio derecho. ¿Ves? Esos son los pasos. Hago ahí de nuevo 4 y 5. Ahí sí. Los 3. ¿Ya? Entonces las dos circulaciones, tanto la menor como la mayor, parten en un ventrículo y terminan en un atrio. Y si se fijan, parten en el de un lado y terminan en el del otro. O sea que parten en el ventrículo izquierdo, terminan en el atrio derecho. La anterior, la menor, ¿verdad? Partía en el ventrículo derecho y terminaba en el atrio izquierdo. Siempre pasa así. La sangre pasa directamente de un atrio, el atrio izquierdo, por ejemplo, al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pero la sangre después va a dar la vuelta por donde corresponda, en este caso sería circulación mayor, y ahí llega al ventrículo, al atrio, perdón, del otro lado. Nunca se cruza la sangre directamente, así, ¿cierto? En un animal sano al menos. Sino que tiene que dar la vuelta por donde corresponde. Me refiero, si es la circulación mayor, tiene que dar la vuelta por el cuerpo para poder llegar al otro lado del corazón. Y si es la circulación menor, acá, tiene que dar la vuelta a los pulmones para poder llegar al otro lado del corazón. Nunca pasan directo así. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunas partes que me salté. Ya, esto ya lo habíamos visto. Este quiero. Aquí en esta imagen vemos, ahí está la miniatura, ¿verdad? Nos muestra dónde estaríamos viendo el tórax desde la vista izquierda. Esta sería la cara izquierda del corazón. Vemos las dos aurículas al mismo tiempo, o sea, la cara izquierda o auricular. Ahí está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a la derecha de nuestra pantalla. ¿Por qué? Porque va hacia el caudal apuntando, ¿cierto? Aquí ya habla de algunas partes que vamos a ver. Esto que se ve aquí, todo esto es la aorta. Todo esto. ¿Sí? Aorta. Aunque no lo parece, porque parece que parte aquí, ¿cierto? Pero parte desde el ventrículo izquierdo. Es más o menos así la forma. ¿Ya? El ventrículo izquierdo manda la sangre a través de la aorta. ¿Ya? Entonces, esta es la aorta, la arteria más grande, pero acuérdense que no se llama arteria aorta, ese sí deben recordarlo, es solamente aorta. Ahí dice arco aórtico, se refiere a esta especie de arco que se forma aquí así. Un arco, ¿cierto? Ese es el arco aórtico. Del arco aórtico aparecen dos
arterias, o se originan, emergen dos arterias desde el arco aórtico. ¿Bien? Esas son la subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico. Esas dos son las que emergen del arco aórtico. Eso cambia de especie en especie. En el humano hay 3, y en otra especie que vamos a ver después hay solo una. En equino, bovino tienen una sola arteria, que es el tronco brachiocefálico, saliendo del arco aórtico. Después se ramifica. Pero aquí tenemos estas dos, la subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico. ¿Qué podemos ver alrededor aquí para que se orienten solamente? Eso que se ve negro ahí son los pulmones. ¿Ya? Pulmones, acá igual. Este de acá es el esófago, por donde va la comida. Entonces, ¿Sí? la izquierda tronco brachiocefálico son ramificaciones de la aorta, ¿cierto? Sí, Pero son... la subclavia es una vena. No, hay vena subclavia también. Ya, pero no es la que proviene de... No, esta es arteria. ¿Ya? Ya. Es la arteria Ya. subclavia izquierda, y el tronco brachiocefálico también es arteria, porque provienen de la aorta, que es una arteria. Después sí hay una vena subclavia también, vena subclavia izquierda y derecha, ¿ya? Igual que hay arteria subclavia izquierda y derecha. Pero en este caso esta es la arteria. Les contaba así como para que se ubicaran un poco. Aquí estábamos viendo también los pulmones, el esófago, por donde pasan los alimentos, ¿ven? La comida. Esa que está ahí en la tráquea, esa que está ahí, así, para acá. Ahí, que se ve con anillito. Esa no. Ahí. Y ahí. La tráquea, por donde va el aire a los pulmones. Eso que se ve acá, esta es la vena cava craneal. No sé si sale, me parece que no sale el nombre. Ahí nos muestra otra parte de la aorta descendente, que es la que se dirige hacia el abdomen, y nos muestra que va dando distintas ramas aquí, que son las arterias intercostales. Cada una de estas va a ir por entre medio de las costillas. Arterias intercostales. Estas de aquí son bien importantes, estas dos, el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda. De aquí sale toda la irrigación hacia los miembros torácicos, cuello, cabeza, ¿ya? De estas dos que están aquí. Y de esta que aorta descendente va a ir hacia abdomen, pelvis, miembros pélvicos. Ya lo vimos. Me salté uno aquí. Esto, para que se entienda mejor, vamos a verla ahora. Un poco desordenado, ¿sí? Bueno, que me salté delante para explicarlo por la pregunta. En este caso aquí nos muestra sin color, aquí está el corazón. Ahí, ¿ven? Ahí lo completé un poco. Y esta es la aorta. Nos muestra cortada la subclavia izquierda. Esa sería la subclavia izquierda. No sé si este no tengo el número. Y este es el tronco brachiocefálico. ¿Lo ven ahí el tronco brachiocefálico? Del tronco brachiocefálico, salen la siguiente arteria. Sale la subclavia, arteria subclavia, ¿ya? Derecha. Ya dijimos que la subclavia izquierda sale directamente del arco aórtico. Esa era la subclavia izquierda. La subclavia derecha, en cambio, es esta. Ahí.
esa es la subclavia derecha, sale del tronco brachiocefálico. Ahí si se fijan, vean como dando una curva y se dirige hacia el miembro torácico. Esta pasa lo mismo acá, la izquierda. Hay una curva aquí y después se dirige hacia el miembro torácico. Y ahí están estas otras dos, ¿sí? Esas son las arterias carótidas comunes, ¿ya? Hay arteria carótida común izquierda y carótida común derecha. Esas son las tres. Entonces, la arteria subclavia derecha y las dos carótidas comunes. Si se fijan, las subclavias van a los miembros y las carótidas van por el cuello hacia la cabeza. ¿Ya? Importantísima. Si le cortan aquí, ahí significa que no llega suficiente sangre a la cabeza. Tanto después, estas se dividen después. Las vamos a ver en carótida externa e interna. Y la interna es la que le da irrigación al cerebro. ¿Sí? Si a usted, por ejemplo, le presionan estas dos arterias con los dedos, se desmaya, que no llega suficiente sangre al cerebro. ¿Mm? Son muy importantes las carótidas. Que la otra también son importantes, pero por ejemplo, si le cortan acá el brazo y le cauterizan ahí, queda sin brazo, pero la sangre llega ahí y no se muere, digamos, si le cierran todo eso. Acá, usted ahí se muere si le cortan acá. Son las carótidas comunes, ¿cierto? Esas dos que van ahí. Ya lo vimos eso. Creo que ahora viene la parte de cabeza. Ahora vamos a ir viendo como parte por parte la irrigación y drenaje. Irrigación es lo que hacen las arterias. ¿Ya? Por si acaso. Ahí no lo he mencionado, me parece, ¿no? ¿Sí? Y drenaje es lo que hacen las venas. O sea que irrigación es lo que va haciendo la arteria, es como el riego sanguíneo, como regar una tierra. ¿Sí? Y el drenaje, lo que hace las venas es llevarse la sangre hacia el corazón. Un drenaje como el drenaje de la alcantarilla, que se lleva la agua. Eh, no vamos a ver todo en detalle aquí la irrigación de la cabeza, es complejo igual, pero principalmente les voy a contar acá. Esta sangre hacia la cabeza viene por las carótidas comunes. No sé si lo tengo con nombre. Sí, carótida común. ¿Eh? Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Ahí van las arterias carótidas comunes. Y en este punto se dividen, ahí va a dividirse en una arteria carótida interna y carótida externa. La interna es más delgadita y esta va al encéfalo. Encéfalo. ¿Ya? Encéfalo. Que es el cerebro, por ahora es el cerebro, ¿cierto? Y después yo le voy a explicar bien en qué consiste todo el encéfalo. Y la carótida externa, en cambio, va a dar irrigación a toda la cabeza por fuera, ¿ya? Eh, a los músculos de la cara, a la piel, a la lengua, a
al bulbo ocular en algunas partes, ahí, el párpado, cavidad nasal, ¿no? Todo por fuera, no solo por fuera como por la piel y los músculos, sino que por fuera del endocráneo me refiero. La otra va al encéfalo y esta va por fuera a la mucosa de la cavidad nasal, a la lengua, ¿sí? A eso se refiere la carótida externa y la interna. Ahí nos muestra alguna otra arterias, por ejemplo, que son ramas. Esta es una rama de la arteria carótida externa, que se llama arteria lingual, va a ir hacia la lengua. Hay también una arteria facial, que va por aquí, esta que está acá. Ahí. Una maxilar, hay temporales, arteria temporal. ¿Ya? La maxilar es bien importante, es bien gruesa. Va a haber irrigación por aquí hacia distintas áreas de la cavidad nasal, a los dientes, ¿no? La maxilar. Pero todo eso entonces son ramificaciones de la carótida externa, la auricular caudal, para la aurícula, la oreja temporal superficial. ¿Eh? Ahora, esto sería lo principal de la irrigación de la cabeza, entonces. ¿Sí? Las venas van a tener un recorrido muy parecido. Cuando la vena tiene un recorrido parecido al de la arteria, se le llaman vena satélite. ¿Ya? Satélite, que es como va dando vuelta alrededor de un objeto, así, como los satélites. ¿Ya? En este caso sigue el recorrido. Entonces, una vena que está muy relacionada con una arteria, que van como siguiendo el mismo recorrido, se le llama vena satélite y en general tienen el mismo nombre que la arteria. ¿Ya? Por ejemplo, hay una vena lingual, vena facial, vena auricularia, vena temporal. ¿Ya? Y aquí la vemos. Fíjense que ahí está la vena facial, sale la nasal dorsal, angular del ojo. Esa también hay arteria. Labial superior, labial inferior, lingual. Estas dos se las había mencionado que son las más grandes. Hay arteria y vena facial. Y siguen el mismo recorrido. Solo que la sangre va en dirección opuesta, pues las venas se está yendo. Hay vena maxilar también, ¿ven? Aquí, esa. Hay arteria y vena maxilar. Eso mismo estábamos viendo acá. Pero aquí no tiene el mismo corte en la que sigue, en la de las venas le sacaron este músculo, el músculo massetero. ¿Sí? 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 Pero está también la arteria y vena maxilar, como se ve aquí, arteria y vena facial, lingual. ¿Sí? Entonces tienen un recorrido muy similar, tienen el mismo nombre y van, eso sí, en dirección opuesta. Estas se van llevando la sangre hacia el corazón. Aquí no alcanza a salir, pero justo aquí, donde dice vena linguofacial, que es ese trocito donde se junta la facial con la lingual y la maxilar, ¿ven? Se van juntando. Yo voy a hacer un dibujo aparte, ¿eh? Pero en esta parte se forma la vena yugular externa. Lo vamos a ver. Yo voy a hacer el dibujo porque, para que lo entiendan, ese es bien importante. Aquí. Entonces, cuando vemos la cabeza del perro, en esta área
aquí venía la lingual, la vena lingual, la facial también, que estaba tapada por el músculo massetero, pero si la vemos sería algo así. Y forman un tronquito cortito, así, que sería la troncolinguofacial. Ahí sería facial, lingual, y ese sería el tronco linguofacial. Tronco linguofacial. ¿Ya? Se junta con otra vena que venía por acá, que es bien grande, que se llama maxilar, vena maxilar. ¿Ya? Esa sería la maxilar. Ese. Oh, las líneas que se ven. Déjame hacer algo mejor. ¿Ya? ¿Se ve eso, cierto? Sí, profe, de Paint. Ya, bien. Ahí tenemos el perrito de nuevo. Y entonces estas venas, yo les decía, viene una desde acá de la lengua, la otra la facial, y forman un pequeño tronco que es el tronco linguofacial. Junto con otra que acá se le va a unir también, que es la maxilar. Se unen y van a formar una vena bien grande, que es la vena yugular externa. ¿Ya? Esa es la importancia de esta. Entonces esta vena que va por aquí es bastante superficial, está como casi de una forma subcutánea, está justo como por debajo de la piel. Y esta vena que se llama yugular externa. ¿Sí? Esa no es satélite, porque no hay arteria yugular. ¿No? Entonces, ahí teníamos la vena maxilar, la facial, lingual, ¿ya? Ahí el tronco linguofacial, y este tronco linguofacial con la maxilar se juntan y forman esta vena bien grande que sería la vena yugular externa. ¿Ya? Yugular externa. Esta, como les decía, no es satélite porque las que están acá, esas sí, porque van al ladito de una arteria, pero las arterias esas salen de las carótidas, ¿cierto? Entonces es distinto esta parte de acá en venas, por eso es que no lleva el mismo nombre como si lo hacen la otra. Entonces esta no es satélite, no es igual que las carótidas, sino que es distinta. Aquí es la vena yugular externa. Esta vena en especies mayores, en caballo, vaca, se usa mucho para extraer sangre, para colocar medicamentos también. Eso es de importancia igual. En perros se usa muy poco. Se usa a veces en perros grandes para cuando donan sangre, para tener un flujo de sangre y llenar esas bolsitas de donación, de transfusión. Ahí sí usan la vena yugular externa. Entonces, cuando un perrito
necesita sangre, este es un donante, ahí necesitan que el perro sea grande, de más de, más de 25 kilos, puede ser. Y le sacan a veces de aquí de la yugular externa, en ese caso sí, porque necesitan que salga un buen flujo de sangre. Pero en especies mayores, como les contaba, ahí se usa mucho para cualquier procedimiento que requiera una vía venosa, para colocar sangre, sacar, para colocar un suero, un medicamento. ¿Ya? Vena yugular externa. Estas venas yugular externas van a seguir su recorrido así por el cuello, ¿ya? ¿Sí? Y entonces si nos imaginamos que viene una yugular externa por un lado y la otra por el otro, aquí en el área de la, ya terminando el cuello y comienzo del tórax, se le van a unir unas venas que mencionaba ahí uno de sus compañeros, no recuerdo cómo fue, que es la vena subclavia. A cada una se le unen así. Entonces venía la yugular externa, se le unen las subclavias. Como resultado, dan las venas brachiocefálicas. Vamos a anotar esto por aquí. Entonces esas son las venas yugulares, esa, externa, esa y esa, y se le une aquí la vena subclavia. Pueden ir haciendo el esquema ustedes también, no es difícil, ¿ya? Y como resultado de la unión de esas dos, ¿sí? Se forma la vena brachiocefálica. Vena brachiocefálica, va todo junto, pero en un caso cefálica, ¿ya? Brachiocefálica. Y las dos venas brachiocefálicas se van a unir, así. Se unen una con otra. Y forman una vena bien grande, que es la vena cava craneal. Y así llegamos desde la cabeza hacia el corazón, de nuevo, porque la vena cava craneal llega al atrio derecho del corazón. Estas subclavias, esas son las que traen sangre desde los miembros. ¿Se acuerdan que la arteria subclavia yo se las mencioné, que era la que irrigaba hacia los miembros? La arteria subclavia. Esta es lo mismo, pero viene de vuelta. Viene desde los miembros torácicos. Y esta acá de cabeza y cuello traen sangre. Las de acá, las yugulares. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, ahí es donde se va a formar lo que le estaba mencionando. Ahí. ¿Sí? Ahí estaría la vena yugular externa. Respecto al miembro torácico en sí, aquí vemos una primera parte del miembro torácico.
vemos la arteria axilar. Esa arteria axilar proviene de la subclavia. En este caso es un brazo derecho, un miembro torácico derecho. Por tanto, esta sería la arteria subclavia derecha, la cual venía aquí del tronco brachiocefálico, ¿se acuerdan? Junto con las carótidas que van hacia la cabeza. Y por acá está la subclavia izquierda. La aorta, ¿sí? Ahí estamos, le estoy completando el recorrido para que entiendan de dónde viene la sangre que va al miembro torácico. Entonces aquí está la aorta, la sangre desde el ventrículo izquierdo, sale por la aorta y pasa aquí de la aorta por el tronco brachiocefálico a la subclavia, en este caso, subclavia derecha, ¿ya? Arteria subclavia derecha. Y ahí es donde llegamos a esta que ya está propiamente en el miembro, la arteria axilar. ¿Eh? Esta va a tener muchas ramas a distintos músculos, se llaman ramas musculares, para el músculo tal, músculo, por ejemplo, redondo mayor, músculos pectorales. Va a ir dando ramas hacia distintos músculos. Y cuando pasa hacia donde está el húmero, o sea, la región braquial, cambia de nombre. Es la misma arteria que sigue, pero cambia de nombre al cambiar de región, ¿sí? Y ahí se llama arteria braquial, ¿ya? Arteria braquial. Entonces ahí estábamos viendo cómo es la irrigación del brazo, del miembro torácico. Desde la aorta, tronco brachiocefálico, ahí llega a la arteria subclavia, por el lado izquierdo pasa lo mismo, ¿ya? Arteria subclavia, axilar, después aquí al cambiar de área, la axilar está en la región escapular, digamos, y después al pasar a la región braquial se llama arteria braquial. Después si seguimos más, ahí todavía hay arteria braquial, ¿ven? Y se va a dividir en distintas ramas. No es tan difícil de recordar esta parte porque se llaman con nombre de los huesos dos, por ejemplo, la radial, aquí, es la arteria mediana y la ulnar. Aquí es la división, ¿cierto? Ulnar. Por ahí también hay otra ulnar colateral, ¿no? Pero principalmente esas son las ramas, mediana, radial, ulnar. Y la más importante es la mediana, porque es la continuación directa aquí de la braquial. Y así como llega la irrigación finalmente a todo el miembro, hasta la mano, después también ahí cambian de nombre, pero no vamos a pasar tanto en detalle. Pero esa es la irrigación del miembro torácico. En términos clínicos, digamos, no es tan importante, no se usan las arterias, ¿sí? Sería importante en una cirugía evitar una arteria porque si la cortan va a producir mucha hemorragia. Pero en cuanto al uso de estos vasos en la clínica, sí, generalmente no se usan para inyectar cosas ni para extraer sangre. Lo que se usa son las venas, ¿ya? Entonces, en este caso, los miembros vamos a darle un poco más de importancia al drenaje del miembro torácico. El drenaje, aquí yo lo tengo en el mismo orden, desde proximal a distal, pero recordemos que va en la dirección contraria, ¿sí? Va desde acá, de la mano, para allá. Desde distal hacia proximal. Para allá va la sangre. ¿Mm? Ahí vemos la vena yugular externa, si se fijan. Esa es la que estábamos hablando antes. El drenaje venoso, ¿ven? Va a estar dado principalmente por una vena aquí que se llama vena cefálica. ¿No tengo el nombre? No.
Esta. Vena cefálica, toda esta. Vena cefálica. ¿Ya? Esta es la vena cefálica. Es bien larga, bien, desde aquí de la región carpal, del dorso de la mano, y llega hasta la vena yugular externa. Toda esa es la vena cefálica, acá. Hasta ahí llega. Vena cefálica. Y esta vena sí se usa mucho en clínica de animales menores. Aquí es donde típico, no sé si lo han visto, yo creo que sí, cuando llevan al perrito ahí al veterinario y les colocan algún medicamento, o con una muestra de sangre para una cirugía, para colocar suero. Entonces lo hacen aquí en el antebrazo, en la vena cefálica. ¿Ya? Entonces esta sí es de bastante importancia. La vena cefálica. En humanos ocupan una que es la cubital mediana, también puede ser la cefálica, pero hacen generalmente aquí cerca del codo las extracciones de sangre. En el perro se hace acá porque los perros tienden a doblar mucho y el codo y dificultaría mucho la extracción aquí en esta área. Sino que se hace acá en el antebrazo, en la vena cefálica. Cefálica. ¿Ya? Ahora vendría la irrigación de abdomen. Creo que les voy a dar un recreo en esta parte porque aquí ya vamos a pasar a otra parte más un poco densa a lo mejor. Y ahí después seguimos de corrido. ¿Ya? Unos 20 minutos de nuevo y después ya seguimos con el resto. Ya, profe, acá. Ya. Hasta las 11:20. Serían 23 minutos según mi reloj.